Ricardo, Sí, nos hallamos con el biólogo, genetista, biólogo molecular, así es. Ricardo Rangel Martínez. Martínez, Así es. quien está haciendo un análisis muy importante de las secuenciaciones completas Ujú, de dos especímenes ujú. tridáctilos obtenidos del área de Palpa en Perú. Así es. Ok. ¿Nos podrías, por favor, detallar por qué estos análisis podrían dar resultados anómalos para la genética que conocemos? Claro. Sí, mira, antes que nada me gustaría enfatizar un poquito acerca de la naturaleza de las muestras que se estudiaron. Una de ellas corresponde a uno de los individuos al cual denominaron Victoria, que es un individuo de los seres de 60 centímetros, pero que estaba decapitada y que estaba en una posición como sentada, ¿sí? Entonces de este individuo se obtuvieron dos muestras, una corresponde al hueso del cuello y otro al tejido muscular de la cadera, ¿sí? Estas dos muestras y sus resultados están también ya en el repositorio del Centro Biotecnológico de Estados Unidos, al cual se puede acceder ya también libremente bajo las claves 0002 y 0004, ¿sí? Ahí lo van a poder observar, pues. En el NHIB creo que se Sí, llama, ¿no? exactamente. La Biblioteca Genética. Sí, la Biblioteca Genética de los Estados Unidos, que pertenece al Instituto Nacional de Salud, Sí. ¿sí? El NIH. Entonces, bueno, por una parte, este es uno de las muestras, ¿no? Y hay otra muestra que se obtuvo de la momia que se denominó María, pues que realmente son también seres disecados. No se les hizo extracción ni de vísceras ni de cerebro, como las técnicas que actualmente conocemos para momificar a un individuo, sino que es un individuo que está completo en su interior y que conserva sus órganos. Es lo más interesante de ello, pues. Entonces, aquí hay que contemplar algo muy importante, pues que son muestras antiguas, son tejidos biológicos antiguos y que por lo tanto la estructura genética molecular que ha estado en contacto pues con el medio ambiente pues pudo haber alterado su estructura y pudo haber generado rupturas, pudo haber generado desintegración, degradación, Sí. del ADN, ¿no? Entonces es un proceso natural. Claro, y los críticos se basan en eso y ahí termina la crítica, sí, ¿no? claro. Pero es incompleta, pues. Sí, pero bueno, en el aspecto de la arqueología forense y sobre todo de las estructuras que se pueden rescatar, sobre todo de los organismos que se han encontrado en Siberia, que se han encontrado en algunos otros lugares, pues se sabe pues de que hay posibilidad pues de que se pueda rescatar parte del material genético que haya sobrevivido a estas condiciones ambientales que pudieron haber destruido este ADN. Y justamente esa es la esperanza, ¿no? La esperanza es de que algunos trocitos de ADN hayan sobrevivido y que se pueda llevar a cabo un proceso de extracción de ese ADN y después secuenciarlo. Entonces, esto fue lo que se trabajó en ese sentido en los laboratorios de Biotecmol, Abraxas, algunos otros laboratorios a nivel internacional. Y pues bueno, lo primero es que hay que ver si realmente ahí hay un ADN que se pueda trabajar, porque si no, si todo está degradado, pues ni siquiera vale la pena intentar secuenciar algo, porque no estás obteniendo ninguna molécula. Entonces, generalmente lo que se hace es hacer un proceso de extracción de ADN bajo las técnicas que actualmente se conocen, y una vez que se hace este proceso, se hace un corrimiento en geles de agarosa o geles de otras estructuras que son mucho más cerradas, geles de poliacrilamida se llama, y que nos permite llevar a cabo el estudio de ver si realmente hubo o no este tipo de degradación.
Entonces, cuando se hace este corrimiento en geles con estos aspectos, con estos elementos que se llaman cámaras de electroforesis, Sí. se puede ver barridos. O sea, si se ve un barrido, entonces es que todo el ADN está degradado, pues. Pero si se ven bandas discretas en estos geles, entonces quiere decir que sí hay moléculas íntegras, ¿no? Como para poder de ahí hacer un proceso de amplificación que denominamos nosotros una PCR, para poder obtener mayor cantidad de este material genético y posteriormente llevar a cabo una secuenciación, pues. Pero también hay otro detalle muy importante, que es el hecho de que las moléculas de ADN que se logran rescatar de materiales antiguos, pues ya vienen cortados. Entonces, el hecho de que ya vengan fragmentados nos da una ventaja al utilizar las técnicas actuales que existen, que se llaman técnicas de secuenciación de próxima generación, o NGS por las siglas en inglés, Next Generation Sequencing, Sí. NGS, pues. Ujú. Entonces, estas técnicas de entrada lo que hacen es partir el ADN, cosa que en el caso de las muestras antiguas pues ya viene partido naturalmente, pues, ¿no? Entonces eso nos da una gran ventaja de que este tipo de técnicas se utilicen, pues porque de entrada el material genético ya viene en trocitos, por así decirlo, ¿no? Entonces estos trocitos posteriormente se les ancla pues un cebador, por así decirlo, una molécula conocida que va a permitir que en la celdilla que se utiliza para llevar a cabo la amplificación de estas regiones cortas de ADN que se están rescatando, se pueda hacer la amplificación y posteriormente la secuenciación, ¿sí? Entonces esto es lo que se hace, pues una captura de estas pequeñas secuencias que se han obtenido de estas muestras biológicas, para posteriormente en estas plaquitas hacer la amplificación y posteriormente la secuenciación, ¿no? Pero lo más interesante es de que esta técnica te permite hacer esto con millones de secuencias que se logren obtener del ADN problema, pues, ¿no? Y esto se hace de una manera paralela, ¿no? O sea, no se hace uno por uno, sino que se hace todos de una vez, en una sola corrida, pues. Entonces esto permite ahorrar mucho tiempo y dinero, sobre todo. De tal suerte de que si hay un ADN que se logra amplificar y después secuenciar, pues vamos a tener millones de lecturas, ¿sí? Este proceso de amplificación genera una amplificación en puente que nos permite, por su tamaño, por el efecto alostérico, es un concepto que nos permite entender por qué solamente se agregan 150 pares de bases, o bases más que nada, nucleótidos. Se anexan 150 nucleótidos al hacerse el puenteo, ¿sí? Y entonces vamos a tener millones de lecturas de 150 nucleótidos de largo. Un nucleótido es la base estructural de la molécula de ADN. Recordemos que son adenina, guanina, citosina, uracilo si es RNA, etcétera, ¿no? O sea, estas moléculas que están constituyendo el ADN. Estos son los nucleótidos, con su azúcar y su fosfato, ¿no? Y la base nitrogenada. Entonces se agregan estas moléculas y posteriormente hay un fluorocromo, una señal fluorescente, dependiendo del nucleótido que se vaya agregando en este proceso, y entonces nos permite llevar a cabo entonces conocer la secuenciación, qué cosas se está agregando en cada uno de ellos, y poder conocer la secuencia de estos 150 nucleótidos, pues, Del material original. del material original, y se genera una biblioteca. Esta biblioteca es justamente lo que arroja el resultado, que en el caso, por ejemplo, de Victoria, en las dos muestras
generaron más de 500 millones de lecturas de 150 nucleótidos de largo. Eso es algo bastante representativo de lo que se pudo obtener de la muestra biológica al hacer la extracción de ADN. ¿Utilizas una supercomputadora para esto? Sí, cuando nosotros hicimos el primer análisis, que fue en el 2017, pues no teníamos la herramienta que actualmente existe, que es el RAS, pues, que es un archivo de lecturas de secuencia que se estrenó en el 2020, afortunadamente. Y entonces, el archivo completo de las más de 500 millones de lectura se puede cargar, pues, a esta herramienta para que entonces ella haga un análisis de megadata, ¿sí?, automático, con las secuencias que actualmente se conocen del GenBank. Okay. Si uno se mete al GenBank, el banco de genes, el banco de genes, va a ver que actualmente ya existen más de 700 secuencias conocidas de los organismos de todas las taxas que actualmente existen, de los 5 reinos. Pues estamos hablando desde procariotes, desde el reino Monera, que son las bacterias, pasando por los procariontes, por los protozoarios, ¿sí?, por los hongos, las plantas y los animales, ¿sí? O sea, todos los organismos que actualmente conocemos de esos linajes, y ya después de todas las taxas, pues al menos ya hay un organismo que se ha secuenciado, pues, de todas las taxas conocidas de los seres humanos, llámense virus, bacterias, protozoarios, hongos, de muchos hongos, de muchas bacterias. Actualmente hay más de 20,000 secuencias tan solo de bacterias, imagínense. Y al contrastarlo con lo que has visto en estas momias, ¿qué pasa? Bueno, también hay genomas desde anfibios, reptiles, peces y todas las órdenes de mamíferos. Entonces, esto es lo que hace automáticamente esta herramienta, pues, o sea, agarra esas 500 lecturas y las compara con lo que se conoce actualmente de lo que se ha secuenciado, ¿sí? Habrá organismos que se han secuenciado ya completamente todo su genoma, y habrá otros organismos que solamente se ha secuenciado su citocromo P450 o alguna otra molécula en especial, pues. Pero al final del día se conocen algunas secuencias importantes que están presentes en todos los organismos. DNA mitocondrial, por ejemplo, ¿no? El DNA mitocondrial también se conoce de muchas especies. Entonces, cuando dicen que de repente es una especie desconocida que vivía escondida debajo de la tierra, aún así debería compartir factores. Sobre todo si comparte una línea evolutiva ancestral como nosotros, ¿sí? Si nosotros hacemos una secuenciación de un ser humano, vamos a encontrar que hay genes compartidos desde los eucariotes, pero también hay genes compartidos con los cordados terrestres, o sea, hay genes compartidos con los batracios, con los peces, ¿sí?, que están presentes también en nosotros. Claro. Y eso habla de esa ancestría evolutiva. Y cuando hacemos una secuenciación, ahí aparece. Y en este caso... Y en este caso no aparece esa ancestría. La ancestría no aparece. La ancestría no aparece en genes que nos involucren, sobre todo en la muestra de la cadera, del tejido muscular de la momia Victoria, que es la que a mí me sorprende más, porque fue una muestra muy bien obtenida. Hay contaminación, pero hay contaminación inclusive del huaquero, que a lo mejor le estornudó ahí a la momia, porque ahí salen virus emergentes de reciente creación. Estamos hablando de H1, de la gripe aviar, de virus que han emergido recientemente en los últimos 20 años. Entonces eso habla de que realmente sucedió durante el proceso de la manipulación del huaquero o de las personas que los encontraron y que lo contaminaron, pues, con estos virus. Y también hay bacterias
y hay otros hongos, hay algunos restos tal vez de polen de plantas, etcétera, pues. Pero lo interesante de este análisis es que no hay ninguna secuencia de lectura que corresponda ni a pez, ni a reptil, ni a ningún mamífero, incluyendo al hombre. Entonces eso a mí desde el punto de vista biológico, pues me interesaría mucho conocer más acerca de estas lecturas, porque el 63%, casi más de 300 millones de lecturas, no pudieron ser correlacionadas con las lecturas de las secuencias de los organismos que actualmente conocemos. Okay. Entonces eso es lo que realmente llama la atención y que puede servir de base justamente pues para tratar de llevar a cabo una investigación más profunda, sí, que nos permita conocer más acerca de la secuenciación genética de este organismo. Y al conocer lo que comentaba el periodista Joyce Mantilla, junto con el biólogo Salce, el doctor Salce y además el biólogo José de la Cruz. Antropólogo forense o médico, creo que es. Sí. El doctor Salce, pues, que es médico forense. Médico forense. Sí, y el biólogo José de la Cruz, que también han profundizado más acerca de la investigación de estos seres. Valdría la pena pues poder muestrear todos los organismos pequeños de 60 centímetros, que son los que corresponden a la anatomía de la muestra del organismo que denominaron como Victoria, pues para tratar de poder obtener la mayor cantidad de moléculas de ADN para hacer una secuenciación de su genoma. Una pregunta, ¿podrían haber elementos también en esas, digamos, secuencias desconocidas que sin embargo pueden formar brazos, cabezas, partes conocidas? Pues mira, es que eso es lo más interesante, porque generalmente cuando uno analiza los genes, obviamente ya conocemos nosotros los genes que nos permiten llevar a cabo la embriogénesis, los genes que están llevando a cabo los procesos de diferenciación celular, estos genes que están muy conservados. Prácticamente esos genes los vemos desde las moscas de la fruta hasta el ser humano. Eso los tenemos ya muy bien identificados, por ejemplo. Sobre todo los que participan en el desarrollo embrionario. Estos genes de desarrollo embrionario inclusive le permitieron al doctor Shinya Yamanaka en el 2012 poder llevar a cabo un proceso que se llama la generación de células pluripotente inducidas, que tomó células ya diferenciadas, transfectó 4 genes de expresión temprana en los embriones y le permitió a esta célula ya diferenciada, un fibroblasto, volverse a un fenotipo de célula madre casi embrionaria y posteriormente poderse diferenciar a los linajes de ectodermo, mesodermo y endodermo, o sea, una célula que es capaz de poder dirigirse a todos los tejidos del cuerpo humano. Entonces, esos genes que son de expresión muy temprana en los embriones tendrían que estar presentes en estos seres si pertenecieran al linaje de nuestro árbol evolutivo que conocemos de los seres vivos, ¿no? Pero no sucede eso. Hasta el momento no hemos identificado un gen como estos en los genomas, en las lecturas de secuenciación de 150 nucleótidos no han empatado en este linaje de lo que hasta ahora hemos visto. ¿Podrían tener genes distintos pero que tienen resultados similares? Sí, exactamente. En biología existe algo que se llama la convergencia evolutiva. Ajá. En ese sentido, dos organismos que tienen diferente origen embrionario pueden dar origen a estructuras muy semejantes, estructuras homólogas. Lo vemos, por ejemplo, en los insectos y en las aves. El insecto tiene alas, el ave tiene un ala, es una estructura muy parecida, pero el origen embrionario es completamente diferente. Sí. ¿Sí? Y desde el punto de vista inclusive estructural, ¿no? O sea, los insectos
se separaron muy tempranamente del linaje de los cordados terrestres, por ejemplo. Entonces, tal vez estas momias que hemos encontrado, estos seres disecados, pudieron haber tenido una ancestría completamente diferente a la que conocemos actualmente de los seres cordados terrestres. Juan, ¿y cómo responderías a la crítica de que no se ha secuenciado todos los seres vivientes de la Tierra, no se conoce todo? No. Sí, es lo que comentaba. Pero por sí ejemplo, patrones que deberían tener. Sí, ¿no es exactamente. cierto? Por ejemplo, se estima que haya más de 7 millones de especies de seres vivos que habitan en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y actualmente, pues, genomas que se conozcan, en el GenBank hay más de 700,000, no hemos llegado ni a 1,000,000, Uh-huh. ¿no? Pero como les decía, de esos 700,000, Sí. ya se han secuenciado genomas de los seres representativos de cada taxa, de los seres vivos conocidos. Claro. Que muchos de estos comparten secuencias de genes que son comunes a todos ellos. Claro, y no lo hallamos en No estos. es necesario tener la secuencia de todos los seres vivos, Sí. como para no hacer un análisis comparativo con lo que actualmente se está obteniendo los genomas de estos seres, Uh-huh, que sea lo suficientemente significativo. Correcto. Eso responde muy bien a la pregunta. Sí, porque sí he sabido, pues, de este tipo de críticas. Pero les comento, pues, que no es necesario conocer a todos los seres vivos. O sea, hay muchas bacterias, hay muchos insectos que no se han descubierto, pero seguramente estos insectos, cuando se descubran, pues habrá variaciones muy pequeñas respecto a su especie, a su género o a su especie, pues. Pero al final del día, todos ellos compartan muchas cosas de los insectos que ya conocemos y que ya hemos secuenciado y que conocemos información de ellos. Entonces, esa información pues ya se cuenta en el GenBank, ¿no? Y que es muy válido ya poder hacer comparaciones con esa información que se tiene, es suficiente, pues. Claro. No tenemos que conocer a detalle toda la secuencia de todos los organismos que existen en la Tierra. O sea que ya se puede decir que son anomalias. Exactamente, pues son secuencias que hasta el momento no hay un matching, no hay una concordancia con lo que actualmente conocemos de lo que hemos secuenciado de esas 700,000 individuos que vienen desde los virus, bacterias, hongos y todo hasta el ser humano, e inclusive yo no me limité, en el caso, por ejemplo, de la momia María, a hacer una comparación de esas secuencias con el ser humano, sino también con lo que se conoce de los genomas que se han obtenido, por ejemplo, de los neandertales. O sea, no sé si sepan, pero hay algunas momias de Siberia que se han encontrado de los neandertales, que se han podido obtener muestras de tejido, que ya se han secuenciado y que también están en el GenBank. Sí, y también hay de muchos otros seres que se ha podido hacer así este tipo de estudios. Además tengo entendido que los ligamentos, los tegumentos están unidos, no están cortados, según las mejores tomografías que se ha visto en varios de estos especímenes. Sí, obviamente cuando uno trata de hacer un estudio de un organismo nuevo o de un organismo que se presume es armado, pues esa es la primera hipótesis que debe uno responder. Si el ser está armado con seres existentes contemporáneos, esa es la primera pregunta que uno debe de responderse al hacer la secuenciación de ADN. Justamente por eso se hace, ¿no? Sí. Con la finalidad de poder distinguir si las secuencias que se están obteniendo nos van a revelar el origen de esos tejidos. Si vinieran de algunas otras estructuras de organismos contemporáneos que vivían en la zona, pues tendría que salir información, al menos de un cordado terrestre. ¿Y la extracción de las muestras fue llevada a cabo de la mejor manera, aséptica, etcétera? No, por eso hay contaminación. O sea, recordemos que en un proceso de estancia de un ser vivo, sobre todo que ha pasado más de 1000 años en una cueva, pues ahí ha estado
expuesto pues al ambiente, Sí. entran corrientes de aire, entran esporas de bacterias, de polen, puede haber ahí algún roedor curioso que haya estado por ahí, que haya defecado, que haya contaminado la muestra en esos 1000 años. Entonces es de esperar que cuando se obtiene este tipo de tejido haya contaminación bacteriana, haya contaminación de virus. Sobre todo también recordemos que las personas que extrajeron estas momias pues son personas que no tienen una capacitación para poderlo hacerlo de manera séptica, habrán estornudado encima de ellas. Pero la extracción de estas muestras, ¿las hiciste tú en Perú o fue aquí en México? No, se hizo directamente en Perú. En Perú. Se hicieron directamente hasta donde yo tengo entendido, de esta primer expedición con Jaime, donde fue el biólogo José de la Cruz, estuvo también el doctor Salce, estuvieron otros científicos también de San Petersburgo, y ellos fueron los que hicieron la toma de las muestras, y posteriormente se enviaron a varios laboratorios. En México estuvo Abraxas, estuvo Biotecmol, estuvo en otros laboratorios que hicieron la extracción de ADN y que entregaron los resultados, y que esos resultados fueron los que se entregaron a Gen4Cell, Sen4Gene, y que fueron los que últimamente subieron a este archivo de secuencias de lectura para que ahora todo el mundo, cualquier persona pueda acceder a ellos directamente con los links que se presentaron ayer en el Congreso, y que ellos puedan hacer sus propias investigaciones. Cualquier científico con la capacidad de hacer estos análisis puede ingresar en esas lecturas y exactamente. Hacerlas. Eso muestra pues la transparencia del proceso en que están involucrados. Sí, exactamente. Sí. Y que yo creo que eso sería lo más importante, pues, y que fue con lo que concluí en mi participación ayer en el Congreso, que se debería de generar un comité científico para poder analizar estas evidencias biológicas, y que se pueda generar conclusiones más acercadas a la realidad y que nos ayuden a contestar todavía muchas preguntas que existen. Y estas nuevas muestras de estas momias, por ejemplo, que se están exhibiendo aquí en este salón, en esas cajas ahí, climatizadas, gracias a Dios, ¿no? Sí. ¿Se han extraído muestras de estas momias? Hasta donde yo sé, no. Yo también, para mí fue una sorpresa saber que existían estos elementos. Tú has trabajado con las muestras anteriores. Anteriores, exactamente. Sí. Entonces, eso es bueno saber. Estoy convenciendo pues a las personas que actualmente permitieron la exhibición de estos ejemplares, que se haga lo mismo, pues, y que se haga lo mismo con las otras muestras de los otros organismos que hay, pues, para poder obtener la mayor cantidad de secuencias, porque en algún individuo, alguna región de ADN se habrá degradado, pero en otro individuo esa región se habrá conservado. Exacto. Entonces se puede armar como si fuera un rompecabezas. Hay también una herramienta que nos en el NIH que nos permite justamente hacer este acoplamiento de lecturas para poder obtener un panorama completo de toda la secuenciación de la especie. De la especie, exactamente. Y poder analizar si existen también marcos de lectura. En genética existen lo que conocemos marcos de lectura abiertos, que son elementos muy conservados en el inicio de la transcripción de los genes, para obtener los RNA mensajeros que después son traducidos a proteína. Entonces tendríamos que ver si en estos genomas existen cosas parecidas que nos permitan determinar en dónde comienza la lectura de un gen y en dónde termina. Hay codones de paro muy conocidos en los seres vivos de este planeta, en donde nos indica en dónde termine la lectura de un gen. ¿Sí? Entonces buscar estos patrones, a ver si se correlacionan o no,
Y si no, pues estaríamos frente a un códice completamente diferente, ¿no? No sabemos, por ejemplo, nuestras proteínas, cuando se codifican del RNA, se van leyendo en tripletes. No sabemos si estos organismos también son decodificados en tripletes, o cuatripletes, o quintupletes. Interesante. No sabemos. Entonces tenemos que tener la mente abierta y ver exactamente cuál pudiera ser la manera en que se tendrían que decodificar este genoma anómalo, este genoma que no conocemos, y que nos permita ver cómo se constituyen sus proteínas. O sea, hay una infinidad de información que podríamos obtener de este tipo de moléculas. ¿Ha habido alguna extracción de muestra de diferentes partes del mismo cuerpo, de un espécimen? Sí, hasta donde yo sé se está haciendo en San Petersburgo, justamente porque si fuesen armadas, Exacto. tendrían que haber ciertas diferencias, lecturas diferentes, exactamente, entre una mano y un pie, etcétera, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que nos podrían también sacar a la luz si estos seres hubiesen sido armados, o pertenece la estructura y el tejido a un solo organismo. Perfecto. Y eso sumado a creo que se hizo un análisis de, ¿cómo se llama? Con fluoroscopía, que todos los tegumentos están unidos internamente, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es justamente, existen muchas artes plásticas, existen las artes de taxidermia, Sí. que también son bastante interesantes y muy detalladas, Sí. pero que al final del día, cuando un experto anatomista, un experto en zoología, revisa pues estos seres, inmediatamente puede ver dónde hay suturas, dónde hay pegamento, dónde hay alambres, dónde hay algo artificial que se haya utilizado para poder unir miembros, huesos, músculos, etcétera, pues. Y hasta el momento, todos los profesionales que han participado en el análisis profundo de las estructuras, pues no han hallado nada. Claro. Eso es lo de que los más... especímenes genuinos, porque también Exactamente. hay falsificados. Sí, hay falsificados, bueno, Exacto. pero yo creo que eso es algo muy importante. Muy bien. ¿Tienes algo para concluir esta entrevista? ¿Algo específico? ¿Algo que te gustaría añadir? No, pues o yo más? creo que lo más importante es que los científicos tengan la mente abierta y que puedan participar en la búsqueda de la verdad. Que eso yo creo que es más importante, y sobre todo cuando uno es un científico, Sí. al tener algo como así, es como sacarte de la lotería. Tendremos que tener, por ende, la curiosidad. La curiosidad nos permite avanzar, y eso es la ciencia. Así es. Entonces hay que dejar el hubris, como decían los griegos, ¿no? El orgullo académico, intelectual afuera, y dedicarse realmente a ser intelectual de verdad. No descartar de antemano. E investigar directamente con los cuerpos y las muestras. Así es. Básicamente es eso. Muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. A ti, George. Gracias por tu interés. Profesor Rangel. Muchas gracias. Gracias. Espero que que pueda esto retransmitirlo a otros científicos para que haya un diálogo también con usted. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias.